Bienvenidos una semana más a Canalateca. El vídeo de hoy es la continuación de un vídeo que grabé hace un par de semanas donde os explicaba el accidente múltiple en el cual me vi involucrado. Os explicaba lo que ocurrió un poco antes del accidente, durante el accidente en sí, la llegada de la policía de tráfico, la llegada de la ambulancia, la retirada de los vehículos, la vuelta a casa, la creación del parte con la compañía de seguros y la entrada del coche en el taller. Si no has visto el vídeo anterior, te recomiendo que pares este vídeo y vayas al vídeo que te dejo en la descripción. A continuación, vuelvas a ver este vídeo. Pues bien, ya me han llamado del taller justo 3 semanas después de entrar el coche en el taller, diciendo que ya está listo. Si queréis, ahora me podéis acompañar desde el metro hasta el taller y durante el camino os explico lo que ha pasado durante esas 3 semanas. Bien, pero antes de empezar, permitidme que agradezca a todos aquellos que me habéis dado ánimos y vuestro apoyo en los comentarios del vídeo. La verdad es que lo agradezco mucho. Han sido los comentarios que más se han repetido. De todas maneras, hay también algunos comentarios que me gustaría resumir ahora mismo, de camino al taller. Por ejemplo, ha habido comentarios en relación al tema de la dirección. Ha habido quien se ha aventurado a decir que la avería puede ser debida a que el eje trasero se ha doblado. Yo creo que la cosa no va por ahí. El taller me ha avanzado algunas cositas y creo que el tema está más bien relacionado con la suspensión. De todas maneras, no quiero explicar demasiado hasta no hablar con el taller y que me dé más detalles. Después también ha habido un comentario muy interesante en relación al coche de sustitución. Si bien recordáis que comentaba que yo no tengo coche de sustitución, primero porque en Cupra no se daban las condiciones para que yo pudiera tener derecho a este coche de sustitución, y en la cobertura de mi seguro pues tampoco la tenía incluida. De todas maneras, hay una posibilidad de que tengáis coche de sustitución, pero yo ya digo, no es fácil. Tenéis que demostrar que realmente vuestro vehículo es imprescindible para vuestro trabajo. Si ese es el caso, podéis alquilar un coche durante el tiempo que sea necesario y luego reclamarlo a la parte contraria. Eso sí, el dinero lo vais a tener que adelantar vosotros y dependiendo del tiempo que estéis con el coche, pues puede ser bastante dinero. Yo esto lo he comentado, lo he hablado con mi compañía de seguros y me ha dicho que es difícil, no es imposible, pero que es difícil que esta reclamación tire adelante, ¿vale? Es decir, tenéis que justificar realmente que el coche es imprescindible para que podáis vivir. Luego ha habido un par de temas más interesantes donde ha habido un poco de debate. Uno se refiere al tema del levantamiento del cadáver. Yo comenté que, bueno, que tengo entendido que cuando hay algún fallecido en algún accidente, hasta que no viene un juez y hace el levantamiento del cadáver, pues no se pueden retirar los vehículos del sitio. Hay gente que me ha confirmado que sí, que es así, pero también ha habido gente que me ha comentado que no es necesario. Si el accidente no es muy grave, aunque haya un fallecido, el médico de la ambulancia puede certificar que hay un fallecido, llamar al juzgado de guardia correspondiente y el juez, sin hacer acto de presencia, puede autorizar el levantamiento del cadáver. También hay otra cosa que me han comentado, pero parece un poco leyenda urbana. Y es que para evitar todas estas gestiones, todo este proceso, dicen que en ocasiones los cadáveres entran en la ambulancia como heridos y fallecen durante el traslado al hospital. Y de esta manera se ahorran este proceso. De todas maneras, vamos a dejarlo como leyenda urbana porque no tengo ninguna prueba de que esto realmente se haga así. Y luego también el punto donde ha habido algo de debate, o quizás más debate, es en el tema del control de la alcoholemia. Yo comentaba que, bueno, después de este tipo de accidentes, lo habitual es que se nos haga un test de alcoholemia. Pero, ¿qué ocurría o qué puede ocurrir si das positivo y eres inocente? Pues aquí hay un poco de diferencia de opiniones. Hay quien opina que, aunque des positivo, si eres inocente, la compañía contraria te tiene que indemnizar con la reparación correspondiente. Pero también hay gente que dice que no. Si das positivo y la parte contraria tiene esta información, que aparece en el atestado, pues se puede negar a pagar la reparación de vuestro vehículo, alegando que al estar bebidos, el tiempo de reacción que habéis tenido no es el suficiente para poder haber evitado el accidente. Bueno, no sé cuál es la versión buena. En cualquier caso, la recomendación mía es que si vais a conducir, no bebáis.
Bueno, mi anterior vídeo acababa con la entrada del coche en el taller y durante el mismo día la comunicación por parte del taller de que el perito ya había pasado y que había autorizado la reparación y que el taller comenzaba la reparación. Durante estas 3 semanas, aparte de los comentarios que ya he resumido previamente, yo destacaría 2 cosas. Pues una de estas cosas es que el coche en realidad lo he empezado a reparar con bastante celeridad. Yo, por lo que he averiguado con la compañía de seguros, pagando la fianza, pues la reparación empieza un poco como si yo hubiera sido el culpable, ¿vale? Ahora, cuando vaya al taller, me tienen que dar la factura y como recientemente se ha publicado el atestado, empezarán a negociar las aseguradoras y cuando esté claro quién es el culpable y que se demuestre que yo soy inocente, entonces podré presentar la factura del taller, que son 150 euros, que es la franquicia que tengo, y en algún momento me la van a devolver. Por cierto, hay un seguidor que me ha explicado que recientemente se ha visto involucrado en un accidente muy parecido al mío, con la diferencia de que su compañía de seguros se ha negado a hacerse cargo del coste antes de tener el atestado de la Policía de Tráfico. Ni siquiera le ha dado opción de pagar la franquicia. Por eso os recomiendo que preguntéis a vuestra compañía de seguros que si os ocurre alguna vez ese tipo de accidentes, un accidente múltiple, que preguntéis si os da la opción de pagar la franquicia y poder tener el coche reparado antes de que se pongan de acuerdo las compañías aseguradoras. Lo digo porque no es lo mismo esperar 3 semanas sin coche que esperar 3 meses. Entonces, en el caso de que os digan que no se incluye ese tipo de reparación express, mi consejo sería que entonces sí que tendría sentido ampliar la cobertura de vuestro seguro para tener un coche de sustitución. Como comentaba, el atestado ha tardado aproximadamente 20 días desde que se produjo el accidente. Os voy a enseñar en qué consiste el atestado. Voy a limitar mucho la información que se muestra porque está llena de información sensible, pero para que tengáis un poco de idea qué es lo que incluye un atestado de la policía, os lo voy a decir. Bien, lo primero que recoge el atestado es la localización, es decir, dónde se ha producido, las características de la vía, así como las condiciones climáticas. A continuación, los datos básicos de cada uno de los coches implicados, matrícula, marca, modelo, color, fecha de matriculación, así como la aseguradora correspondiente. En el caso de que intervenga una grúa, pues también el nombre de la empresa. En mi caso no aplica, ya que como he explicado previamente, yo me la jugué y pude llegar a casa sin grúa. También los datos del conductor y el permiso de conducir y de si resultó herido o no. En este caso, nadie resultó herido. También los datos personales de eventuales acompañantes y luego hay una sección sobre sistemas de seguridad, pero solo hace referencia al cinturón de seguridad. Y en todos los casos indica que el cinturón se usó correctamente. A continuación se mencionan las pruebas realizadas, que como ya dije, solo se nos hizo la prueba de alcohol, pero se deja constancia de que no se realiza prueba de estupefacientes y que no se percibe ningún efecto por sustancias en ninguno de los conductores. Después hay una sección relativa a los daños de la vía y daños a terceros, pero en este caso tampoco aplica. Y a continuación ya vienen los datos del accidente, indicando que la causa principal es la infracción de circulación del conductor del Megane, por no mantener el intervalo de seguridad. Yo no lo habría descrito así. En mi opinión, había distancia suficiente para haber frenado con seguridad. Yo creo que el conductor culpable se despistó y no pudo reaccionar a tiempo. En cualquier caso, lo importante es que el culpable del accidente está identificado. En la siguiente página hay una sección donde se aporta una posible evolución del accidente, que no coincide exactamente con lo que expliqué en mi anterior vídeo. Hasta donde yo sé, el coche Granate circulaba por el segundo carril, y fue el coche gris el que golpeó al Granate y después a mí. Pero como he dicho, esto es irrelevante ya que en cualquier caso el culpable es el mismo. Bueno, estoy en la puerta del taller, no creo que me dejen grabar, lógicamente, entonces voy a ver lo que me explican y a la salida os cuento, ¿vale? Bueno, ya tengo aquí a mi Ateca. La verdad es que en el taller se ha portado muy bien, me han dado todo el lujo de explicaciones, me han dado la lista de todo el material que se ha cambiado, me han pasado un montón de fotos de la reparación, que es mucho más de lo que parecía. Estamos hablando de que la reparación de coste me han hablado de más de 7.000 euros. Es una burrada. Parecía que solamente era la chapa y poca cosa más, pero no, ha habido que cambiar muchas cosas por dentro, radares, sensores, etc. Y luego la suspensión, que finalmente no era el eje, porque son brazos de suspensión independiente, entonces han cambiado brazos de suspensión, buje, mangueta, mucho material. La única pega ha sido a la hora de pagar la franquicia. Como os he comentado antes, tengo una franquicia de 150, pero me han dicho que no, que según pone el perito son 180. Entonces, bueno, he hablado con la compañía de seguros, me dice que no, que son 150. Bueno, ahora hay que aclarar esos 30 euros, a ver cómo consigo que me los devuelvan. Está claro que me los tienen que devolver, pero ha habido aquí un fallo de comunicación entre el perito, la compañía de seguros y el taller. Pero bueno, 30 euros después de todo lo que he tenido que esperar, vamos, que me parecen pocos.
Ahora voy a darme una vuelta, me han dicho que está todo comprobado, pero bueno, nunca está de más probarlo, a ver si se han dejado alguna cosa. Una cosa que también os quería comentar, y es que ahora me va a tocar pasar por el taller de detailing, porque este coche, los que me seguís habitualmente sabéis que tiene una protección cerámica, entonces estas piezas, pues lógicamente hay que volver a hacer el tratamiento. El chico me ha explicado un poco por encima las piezas, por lo que he entendido se ve que han cortado por aquí, que han hecho toda esta pieza de aquí. Creo que aquí abajo también han tocado. Y luego el parachoques. Bueno, en cualquier caso, con las fotos que me han pasado y que también iré al taller de detailing, que allí saben bien las piezas que hay que tocar, pues acabaremos de pagar un poquito más y dejar el coche tal y como estaba. Bueno, yo daría ahora ya el accidente por terminado. Tan solo quedaría aclarar primero esta diferencia de 30 euros de la franquicia, enviar la factura a la compañía de seguros, que ahora que ya ha salido el atestado, entiendo que me la deberían pagar pronto. También estoy a la espera de que el tramitador de mi parte me llame, que es una cosa que he pedido ya hace una semana y todavía estoy esperando que me llame, para que me confirme si el hecho de haber adelantado la reparación y pagar la franquicia no va a implicar que más adelante, cuando tenga que renovar la póliza, tenga algún tipo de penalización. Y ya para acabar, en el caso de que haya información relevante en esto que acabo de comentar, haría un tercer vídeo, si no lo dejaríamos aquí, ¿de acuerdo? Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.